Iglesia, déjeme decirle que, y no es para que, pastor, qué tremendo usted, no. Esta prédica lleva vida, lleva impartición, ¿sí? Henry, esta prédica me costó, tú no sabes cuánto me costó, sobre todo que ya la tenía preparada. Y el viernes en la noche el Señor me dijo, no, necesito que hables. Yo iba a hablar de la autoridad y Dios me dijo, prefiero que hables de la sumisión, pero no como has escuchado la autoridad antes, ni como has escuchado la sumisión antes. Totalmente nuevo, di totalmente nuevo. Una sumisión del Nuevo Testamento y una autoridad del Nuevo Testamento. Y déjeme decirle, iglesia, cuando tú tienes la revelación, cuando el Espíritu de Dios te dice, tu llamado es ser padre, déjame decirte que estás entrando a áreas totalmente nuevas en tu caminar con Dios. Cuando tú viste esos videos y Dios te aseguró que tu llamado es ser padre, ese es el supremo llamamiento, ser un padre. No a todos se les da ese privilegio. Obviamente tienes que ser del sexo masculino, y a esos son los que el enemigo más está atacando. Más personas mueren en las guerras, en las pandillas, en la violencia, en el crimen organizado, en el narcotráfico, en las drogas. Más son padres, más son hombres. ¿Por qué? Porque el hombre fue hecho primeramente de acuerdo a la imagen y semejanza de Dios. La mujer fue sacada del hombre. Pero quiero que en esta mañana me presten su total atención, por favor, porque estamos en un tiempo donde es realmente ser padre una gran oportunidad. Estamos en el mejor tiempo, no solamente por la carencia ni por la necesidad de buenos padres, sino que es la única manera que vamos a sanar las generaciones venideras para que este bendito evangelio continúe de una manera sana y de una manera saludable a nuestras generaciones. No podemos quitar la paternidad y pretender que el evangelio de Dios va a estar completo y va a estar íntegro. Es tiempo de, como padres, lucir la luz de Cristo, reflejar el carácter de Cristo más que en cualquier otro tiempo. La necesidad es eminente. Y para hablar de autoridad, tengo que dejarte saber que no hay autoridad que no venga de parte de Dios. La fuente original de toda autoridad es Dios. Fuera de Cristo toda autoridad es ilegítima. Por eso que el Señor en su palabra nos prohíbe ir a buscar otra autoridad en las tinieblas. Las tinieblas tienen poder. El diablo no se le quitó su poder, ¿sí? Entonces es prohibido buscar autoridad fuera de Dios. La única fuente que a nosotros se nos otorga la licencia, el permiso de buscar autoridad es en la presencia de Dios. Y la autoridad viene de la vida de Cristo en nosotros. Esa es la autoridad real, verdadera, legítima. Dios el Padre para Cristo y Cristo para nosotros como seres humanos. Después viene a la esposa y a los hijos. Como yo les decía antes, yo tengo una prédica sobre la autoridad. Lo que hice es que puse la mitad sobre la sumisión y voy a terminar la otra mitad con la autoridad. ¿Por qué, iglesia? Porque no hay autoridad legítima si no estamos, ¿verdad?, sujetos a la verdadera autoridad. Porque si nosotros no estamos sujetos a la autoridad de Dios, la autoridad que nosotros demos va a ser una autoridad que va a herir en vez de ser de bendición. Lo mismo que la paternidad, lo mismo que la sumisión. Son dos fuentes enormes de bendición, pero si se usa equivocadamente, trae maldición, lastima a las personas. Pero realmente la sumisión, la autoridad son fuentes de gran bendición para el ser humano. Hoy día, a todos los que estamos acá, sabemos bastante la palabra de Dios. Pero el saber la palabra de Dios no va a traer ese cambio en tu vida, sino que tú tienes que permitir que la palabra entre, que la palabra caiga en tus tuétanos, que la palabra te dé revelación. Y yo oro para que los ojos de tu entendimiento se abran y entiendas la sumisión como Dios la ve, la sumisión como Cristo la ve, la sumisión como el Espíritu Santo nos las da.
y que entienda la importancia de someternos al Señor. Dice la palabra de Dios, yo se los voy a decir, no se desconcentren, solo reciban, solo capten, después se llevan la prédica. No quiero concentrarme tanto en los versículos bíblicos, sino que ustedes reciban lo que Dios quiere tener. Dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios. Número 1. Número 2, resistid al diablo. Y número 3, huirá de vosotros. En este orden viene: me someto a Dios, resisto al diablo y el diablo huye de nosotros. En la Biblia vamos a tener muchos desafíos, vamos a tener muchos retos, vamos a pasar por calamidades, por desiertos, vamos a pasar por tribulaciones. Y cuando estamos metidos en el valle de la desesperación, lo primero que pensamos es: voy a hacer guerra espiritual. ¿Qué se ha creído ese diablo? Satanás, ven y empezamos a guerrear. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice primeramente: chequea tu vida, chequea tus finanzas, chequea tus relaciones, si están sujetas a Cristo. Si está todo sujeto a Cristo, entonces resiste al enemigo y él va a huir de tu vida, él va a huir de tus finanzas, él va a huir de tu salud. Hay algo tan precioso que sucede cuando nosotros nos sometemos al señorío de Cristo. Lo que sucede es que la vida misma de Cristo empieza a fluir a través de nosotros. Al someter nuestra vida al señorío de Cristo, Cristo desata su gracia, Cristo desata su sabiduría, Cristo desata su cuidado. Todo eso es posible cuando nos sometemos al señorío de Cristo. El enemigo ya no va a poder entrar en ti, porque hoy tú vas a tener entendimiento de la importancia de estar en sujeción. Primero tenemos que sujetarnos a Él y después vamos a resistir al diablo, y ahí va a huir de nosotros. Lo primero que tenemos que tener claro nosotros en nuestra agenda como padres, las madres y todos los que nos están escuchando, es: nuestra vida, mi vida, ¿la someto todos los días a Él, o yo quiero gobernarla, o yo quiero llevar el timón de mi vida? Cuando nos sometemos a Dios, el Padre desata todas las bendiciones que están para su Hijo Cristo, las desata para nosotros, porque Cristo vive adentro de nosotros. Por eso dice la Biblia: todos los días yo muero. Si yo muero, el que vive en mí va a ser Cristo, y las bendiciones van a venir a través de Cristo. Todas estas cosas suceden cuando nos sometemos a Él. Si yo trato de enfrentar los desafíos de la vida y aún al mismo enemigo sin estar debajo de la sumisión del Señor, déjame decirte que no va a trabajar. Vas a vivir una vida agobiada. Vas a vivir una vida donde el agua te está llegando hasta el cuello. Vas a vivir una vida que en cualquier momento sientes que te ahogas, porque no está diseñado para atacar los problemas, las tribulaciones, los ataques del enemigo sin Cristo, sin la presencia de Dios en ti. Por eso es tan importante hoy el sometimiento. Someterme al Señor simplemente significa estar bajo el diseño de Dios para mi vida. Eso es lo que significa sometimiento. No es que te van a pisar, no es que te van a manipular, no es que tú seas un esclavo, no tiene que ver con tu valor propio. Someternos al señorío de Dios significa encontrar exactamente el diseño que Dios tiene para tu vida, para que la vida, para que las bendiciones, para que la promesa de Dios llegue a manifestarse en tu diario vivir. La palabra sumisión viene del griego y está compuesta por dos palabras: upa, tazo, que significa upo es debajo y tazo diseño. Sumisión es estar bajo el diseño de Dios para tu vida. Y es impresionante, iglesia, que en el tiempo de hoy más queremos aprender cómo profetizar, más queremos aprender cómo echar fuera demonios, cómo hacer guerra espiritual,
Cuando el Señor simplemente nos dio autoridad para sanar al enfermo, para echar fuera a los demonios, para hollar toda serpiente y escorpión. Él nos dio autoridad para hacerlo. Lo que sí nos dijo que aprendamos de Él es la sumisión y la mansedumbre. Y yo no veo grandes congresos apostólicos para enseñar la sumisión y la mansedumbre, ¿verdad que no hay? No hay retiros, no hay enseñanzas, no hay escuela. Y eso fue lo que Jesús dijo. No dijo: aprendan a hacer milagros, aprendan a caminar sobre el agua, aprendan a ser guerreros. Porque Cristo sabía que si somos mansos y somos humildes, vamos a resistir al diablo, y el diablo se va a ir de nuestra vida, de nuestras finanzas, de nuestros hijos. Cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, lo que quería era que Jesús se saliera del diseño original que el Padre le había dado. Jesús tenía que venir a esta tierra y pelear con las mismas armas que tenemos nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso que Jesús no comenzó su ministerio hasta que no fuese investido y llenado del Espíritu Santo. Por eso que Jesús le dijo a los discípulos: no comiencen la evangelización al mundo, quédense en Jerusalén hasta que no sean investidos de poder, llenados del Espíritu Santo. Y eso significa estar bajo sumisión, estar bajo el señorío de Cristo, estar bajo el diseño de Dios para nuestras vidas. Entonces el diseño de Dios para nuestras vidas no es: yo soy un guerrero y echo fuera demonios. El diseño de Dios para nuestras vidas es la humildad. Hasta Dios resiste al altivo. Humildad es estar mantenernos debajo. Cuando nos mantenemos debajo del señorío de Cristo, lo que estamos haciendo, iglesia, es que toda la sabiduría de Él, el propósito de Él empieza a manifestar, empieza a fluir en nosotros. Cuando nos colocamos debajo de esta posición, nadie se puede levantar en contra de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque ya no hay un nosotros, estamos crucificados, se ve Cristo, y nadie puede levantarse en contra de Cristo. Eso es lo tremendo de la revelación de la sumisión. Cuando tú te sometes a Dios, tú desapareces. ¿Y quién aparece? Cristo. Cristo en ti, ¿quién se puede meter? ¿Quién puede hacerle frente a eso? Es más, cuando nosotros nos sometemos al señorío de Cristo, nosotros desaparecemos. El que se ve es Cristo en nosotros. Digan: sumisión. Entonces, déjeme decirte que sumisión no es meramente obediencia. A la verdad, fuimos creados para someternos. Fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, pero no fuimos hechos igual que Dios. Desde nuestra estructura, desde nuestra hechura, desde nuestro comienzo, fuimos diseñados para estar debajo del señorío de Dios. Dios le dijo: yo voy a gobernarte a ti y tú gobiernas la tierra. Tú estás sujeto a ti y toda la tierra se va a sujetar a ti. Ese fue el diseño original de Dios. La sumisión, eso es lo que el diablo no quiere. Hoy día tanta manifestación, todo el mundo quiere hacer lo que le dé la gana. Tenemos un presidente que fue electo democráticamente y hay gente que todavía lo quiere matar. Y todavía hay gente que dice: él no es mi presidente. Pues ándate a vivir a Marte, porque si vive en los Estados Unidos de América, constitucionalmente él es el presidente de los Estados Unidos de América, legalmente. Pero hay tanta soberbia en el día de hoy, hay tanto sometimiento en el día de hoy. Los hijos independientes de sus padres, liberales, las mujeres ya queriendo ser tú sabes que la película que más les ha gustado a las mujeres es Wonder Woman, ¿no? Wonder Woman, las amazonas, porque las amazonas eran guerreras. Las amazonas realmente existieron, se cortaban un seno para tener aquí, tú sabes, el cuero, para tener la aljaba atrás, y todas eran guerreras. Hoy día hay ministerios que quieren conocer más a Débora que a Jesús. Hay ministerios que conocen más a Moisés que a Jesús. ¿Por qué, iglesia?
porque todo viene de una mente natural, de una mente carnal. ¿Seguimos? Nos sometemos a Dios. Y cuando nos sometemos a Dios, también nos sometemos a su autoridad delegada. Todo líder que se somete a su autoridad delegada está reflejando el carácter de Cristo. Pero no tienes que someterte a todo líder. Tú te sometes al líder que tenga el fruto del Espíritu. Tú te sometes a tu líder espiritual que tenga el carácter de Cristo. Porque si es abusivo, si es mandón, si es manipulador, si es controlador, tú no te tienes que someter, aunque sea el arzobispo de Roma. Tú te sometes a aquellos que tienen el carácter de Cristo, porque tú te sometes solo a Cristo. Y si ese líder refleja el carácter de Cristo, ¿qué necesitas de mí, pastor? Mentor, ¿qué necesitas de mí? Anciano, ¿qué necesitas de mí? Hello. Tenemos que entender la Biblia como seres espirituales, porque hay mucha gente que la controla, la manipula para llevar a cabo su propia visión. Y alguien dice, pastor, yo no me puedo someter. Viera que yo soy bien duro, yo soy bien rebelde. Es que a la verdad, en tu carne no te puedes someter. Sometimiento es algo totalmente espiritual. Y para que Cristo reine en nosotros, tenemos que ser hombres o mujeres espirituales. La sumisión también es efectiva en un contexto relacional. Yo no pretendo que las personas se sometan a mí si yo no tengo relación con las ovejas. Las ovejas no se van a someter a un pastor si el pastor no tiene relación con las ovejas. Porque si yo demando que se sometan, si yo demando que la gente me obedezca, si yo interpongo mi autoridad a la fuerza, eso se llama abuso de autoridad. Todo tiene que ver con un contexto de relación. Por eso es tan importante, iglesia, que haya una relación entre nosotros. La sumisión no se puede exigir. Muchas veces como padres, como líderes, demandamos el derecho a que la gente se someta. Iglesia, no, el hecho de que seamos líderes o que seamos padres, no podemos obligar a otras personas que se sometan a nosotros. Eso ya es un abuso de poder, es anarquía. Dios mismo, que es la fuente de toda autoridad, no obliga a nadie que se someta a Él, pero sí nos invita a que lo conozcamos, y cuando lo conocemos automáticamente nos sometemos, porque su grandeza, por su deidad, por su sabiduría nos conviene. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre y queremos ser como Él. ¿Sí? Obediencia no es sumisión. Todos obedecen cuando les conviene. No quiere decir que se sometan. Jesús le dijo a la multitud: les vamos a dar de comer. Siéntense de 50 en 50. Rum, rum, rum. Todos, más de 4,000 personas, automáticamente se sentaron de 50 en 50. ¿Por qué? Porque estaban aceptando el señorío de Cristo, porque tenían hambre. La Biblia dice que llevaban varios días sin comer, ¿verdad que sí? Olieron ese. ¿Tú te imaginas ese pan que hizo Dios del cielo? Lo rico que olía, lo natural que olía, lo sabroso. Todo el mundo se le empezó a hacer agua a la boca. O sea, obedecieron porque tenían hambre, por los panes y por los peces, pero no se sometieron automáticamente al señorío de Cristo, ¿sí? ¿Cuántos quieren saber la diferencia, verdad, entre la obediencia y la sumisión? Tiene que ver mucho de la postura de tu corazón, ¿sí? Para poder entender la sumisión, necesitamos conocer la diferencia entre ser un siervo y ser un hijo. Los que toman nota, por favor. A veces del púlpito decimos: necesitamos en la iglesia más siervos. Necesitamos siervos que nos ayuden con la televisión. Necesitamos siervos que nos ayuden con mujeres. Necesitamos más siervos en la alabanza y adoración. No necesitamos más siervos. Lo que necesitamos son más hijos.
Préstame a tu atención, por favor, y con la ayuda del Espíritu Santo quiero que esto quede escrito en tu corazón desde ahora y para siempre. Lo que intentó el diablo hacer en el huerto del Edén es crear una dualidad. Adán y Eva y Dios eran uno, tenían comunión, ¿sí? La desobediencia significa salir del diseño que Dios tenía. El diseño era: ustedes sojuzguen y reinen la tierra, todo lo natural, pero ustedes tienen que estar bajo sumisión mía. El momento que ellos, engañados por la serpiente, desobedecieron a Dios, porque nadie va a desobedecer a Dios así por así. Primero viene el engaño de la serpiente, ¿sí? De Satanás, de las tinieblas. El momento que Adán y Eva desobedecieron a Dios, a lo que Él les había establecido, ¿sí? Sucedieron dos cosas muy importantes en el corazón de ellos. El diablo les puso un virus y entró a su corazón y les cambió la programación, ¿sí? ¿Cómo sé eso? Porque dice la Biblia que a la misma hora se encontraban con Dios, paseaban con Dios, tenían relación, Dios se manifestaba, Dios se les aparecía, Dios tenía comunión de padres a hijos. Y cuando llegó esa hora, ese momento de tener comunión, el Padre se manifestó y Adán y Eva, ¿qué hicieron? Tuvieron miedo, digan autoprotección, y se cubrieron, digan autoprovisión. Dos cosas sucedieron en ese momento. El hombre ya no dependía de Dios. Empezó a ver cómo me cuido, cómo me protejo. ¿Qué sucedió en el corazón? Llegó a tener un corazón de siervo. Y si yo como cristiano nazco de nuevo, viene la vida de Cristo en mí y no logro cambiar mi corazón de siervo, porque venimos con corazón de siervos, aunque seamos cristianos, aunque hablemos en lengua, aunque diezmemos, si no logro hacer esa transición, ¿sí? En mi corazón, en mi mente, en mi espíritu, de no verme como un siervo. ¿Cómo es un siervo? Un siervo es aquel que hace una acción por recibir algo a cambio. Señor, pero si yo te diezmo, pero si yo oro, ¿cuándo me vas a entregar aquello? Señor, yo te he servido, yo te he amado, yo soy tu siervo, ¿por qué no me das lo otro? O sea, venimos a Dios, servimos a Dios para obtener algo a cambio, algo físico, algo tangible. ¿Cuántos de ustedes dicen: yo ya no tengo un corazón de siervo, pero tengo un corazón de hijo o de hija? Levanta tu mano. Fíjate que tus oraciones te delatan. La forma en que tú oras demuestra que todavía tienes un corazón de siervo y no de hijos. Señor, cuídame y cuida a mi familia y dame suficiente dinero para no quedarme en la calle y prospérame. No se trata la mayor parte de nuestras oraciones: dame, cuídame y protégeme. ¿Qué acabamos de decir que pasó con Adán y Eva? El momento que entró esa dualidad en su corazón, les cambió el corazón. Escúchame bien, lo que más detesta Satanás con todas sus maldades de odio es que tú tengas la revelación de que eres un hijo y una hija de Dios. Él no es hijo, Él es creación de Dios, Él es un siervo. Y Él, como no pudo causar que Dios hiciera a Adán y Eva, que nos hiciera a nosotros como hijos, ahora dice: le voy a cambiar la mentalidad para que ya no piensen como hijos, para que pidan como siervos, para que vivan como siervos, aunque legítimamente son hijos. La mayor parte de nuestras peticiones tiene que ver con: protégeme, cuídame, dame este trabajo, libérame de esto, ayúdame en lo otro. Porque el hijo no hace nada para conseguir algo a cambio. El hijo se somete y el hijo sirve a su padre, porque el hijo sabe que la recompensa es el Padre mismo. Su presencia misma es tu recompensa. Él mismo es tu recompensa. Cristo mismo es tu recompensa. Y la Biblia dice que el Padre
consolidó todas las cosas en Cristo y nosotros tenemos a Cristo adentro. Hay una gran diferencia en vivir, actuar y pedir y orar como siervo que como hijo. ¿Sí? El siervo siempre va a tener una mentalidad de huérfano. Digan huérfano. El huérfano siempre tiene que ver cómo se protege. El huérfano tiene que ver de dónde va a venir la provisión. El huérfano siempre tiene que defenderse. Jamás vas a poder someterte al señorío de Cristo con una mentalidad de huérfano, porque el huérfano está programado para cuidarse, para autoprotegerse, para autodefenderse. Y todo va a ser acerca de ti. Dios nos dice que no se trata de nosotros, se trata de Cristo en nosotros, porque todo lo que tú necesitas está en Cristo. No podemos llevar a cabo lo que Dios nos pide, no podemos ser lo que Dios quiere ser fuera de Cristo. Perdonar a alguien, como la película que vimos el viernes, que mató a su hija. Perdonar a un violador que violó a tu hija. Eso es imposible hacerlo para el ser humano, pero no es imposible hacerlo para el Cristo que vive adentro de ti. Por eso yo necesito morir. Por eso yo necesito estar bajo la sujeción de Dios. Porque el Cristo que habita en mí ya perdonó a sus enemigos y lo va a volver a hacer a través de mí. Lo que para mí es imposible, y lo es, llega a ser posible cuando me someto al señorío de Cristo, cuando vengo a mi Dios como un hijo, no como una mentalidad de huérfano. Iglesia, si esta prédica no cambia nuestra mentalidad, es que estamos en la carne o eres un niño recién nacido. Pero esta prédica es para bendecirte sobremanera. Te estoy dando una clave para abrir una caja fuerte y poder entrar a las riquezas que Dios tiene para contigo. ¿Estamos acá? Si no logro superar de mentalidad de huérfano a mentalidad de hijo, yo no voy a poder ver a Dios como mi padre. El hijo pródigo dijo: voy a ir a mi casa, voy a servir. En mi casa los siervos comen mejor de lo que las algarrobas que yo estoy comiendo ahorita. Él regresó con mentalidad de siervo y el padre le cambió la mentalidad, lo vistió, le puso anillos, le puso zapatos, le dio besos y le dijo: eres hijo. Amén. La mentalidad de siervo sirve para obtener algo. ¿Y qué pasa si no lo obtienes? Te enojas, te enfadas, te molestas. Lo vemos en la iglesia. Serví en esa iglesia y mira cómo me pagaron, mira lo que me dieron. Es una mente de siervo. Es una mente de huérfanos. El verdadero hijo no está interesado en recibir nada del Padre, porque sabe que es heredero de todo del Padre. ¿Sí? Mira la importancia del sometimiento. Lo que se hace imposible para nosotros como humanos, un siervo va a tratar y va a fallar miserablemente. Pero si venimos con la mentalidad de hijos, con la mentalidad de que Cristo ahora vive en nosotros, déjame decirte, eso se llama el misterio. Cristo en mí, esperanza de gloria. Y lamentablemente todavía sigue siendo un misterio para la mayoría de iglesias y ministerios, grandes, chicas, pequeños o medianos. Todavía quieren servir a un Dios externo, el Dios del antiguo pacto. O todavía leen los evangelios y ven a un Dios en forma de Jesús que caminó visiblemente, hijo de mujer, nacido bajo la gracia, que tenía que nacido bajo la ley, que tenía que cubrir todos los mandamientos de la ley. Ahora servimos a un Dios que vino a vivir adentro de nosotros. Ese es el misterio que muchas personas no lo entienden. Pero para que eso se manifieste, tenemos que estar bajo su misión. ¿Sí? Mira qué bonito sonó, su
misión, la misión de Dios, cuando nos sometemos, su misión empieza a cumplir, su sueño empieza a cumplir, su deidad empieza a ayudarme a mí, ¿sí? El único que puede vivir la vida que Dios desea en nosotros es Cristo en nosotros. El único que puede darle verdadera adoración al Padre es el Cristo en nosotros. No es con nuestro intelecto, iglesia. El único que se puede ir a la cruz todos los días y morir es el Cristo que está en nosotros. El único que nos puede dar la salida a los problemas es el Cristo que está en nosotros. El único que nos puede dar la victoria cuando parece imposible es el Cristo que está en nosotros. ¿Te das cuenta lo bendito que es la sumisión? Y el diablo te había puesto la palabra sumisión como que si no dejes que te pise, tú pelea, tú defiéndete. Sobre todo las personas que crecieron sin un papá, llegan a desarrollar sacan las garras. Si son mujeres son como gatas, se defienden, pelean, no se quedan callados. Decía yo en la mañana, ven Yahshua, que Dios nos está dando esta revelación. El sábado en la mañana vino Yahshua a orar. Y yo le decía que no es que sea mi hijo, pero Yahshua, he's a lovable boy. Yahshua da ganas de abrazarlo, de besarlo. Tú no ves que él quiera estar buscando puesto, ni que esté peleando, ni que se sienta dueño de esto. Él camina tranquilo, en mansedumbre, en humildad, porque él sabe que tiene un papá y él tiene una excelente relación con su papá. Y él camina en mansedumbre. Y todo le resbala porque sabe que su papá y su mamá le van a resolver. Tú no lo ves afanado, tú no lo ves turbado, tú no lo ves. Yahshua tiene una cualidad como el pato que le cae el agua y le resbala. Y por eso todo el mundo quiere ver Yahshua y lo abraza y lo besa. Y no es que sea mi hijo, sino que él entendió que si vive debajo del techo del papá y obedece, papá va a proveer, el papá lo va a defender. Amén. Está hecho un muchachón, acaba de cumplir 13 años hace 2 meses. Se va a ser más alto que yo. Aleluya. Entonces, iglesia, por eso te digo que Satanás sabe que tú eres hijo y no puede evitar que seas hijo, pero puede evitar que pienses, que te manifiestes, que camines con la mentalidad de hijo, haciéndote un siervo. Y el siervo no hereda nada, el hijo hereda todo. ¿Estamos acá? Entonces por falta de sumisión, Adán heredó todas las maldiciones de la tierra. ¿Por qué? Porque su mala decisión trajo maldición. No es que Dios los haya maldecido. Por causa de que me desobedeciste, ahora vas a comer con el sudor de tu frente. Va a haber espinas, va a haber cardos. ¿Se recuerdan todo lo que Dios le dijo? Dios le dijo, ahora tú tienes que proveer. Y ahora tú tienes que cuidar tu pellejo. Pero gracias a Dios que vino el postrer Adán y nos posicionó como hijos. Como hijos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero los que le recibimos nos dio la potestad de ser hijos de Dios, por el cual podemos decir Abba Padre, papito, daddy. No nos avergonzamos, porque Cristo no se avergüenza de llamarnos nuestro hermano mayor. Así que, iglesia, empecemos a vivir como hijos, vestidos, dice, vestidos de entrañable misericordia, vestidos de luz, vestidos como hijos de Dios. ¿Cómo se visten los hijos del rey? ¿Cómo se visten los príncipes? ¿Cómo se visten las princesas? Ropa real. Yo espero que las cadenas de esclavitud, de orfandad se estén cayendo en este instante en tu vida.
No importa si tuviste un buen padre aquí en la tierra, una mala madre, o regular o terrible. Lo que importa es que Dios necesitaba el ADN de tu papá y el ADN de tu mamá para que vinieras a este mundo como hijo de Dios, como hija de Dios. Eso es más importante que si tuviste un buen padre, una mala madre, lo que sea. Hello. Así que yo espero que nuestra oración vaya cambiando para que se haga la voluntad de Dios, para que oremos por lo que Dios quiere por nuestros barrios, que lloremos por aquel que está en tinieblas, porque lloremos por aquel que está en pecado, no por nuestras carencias, no por nuestros problemas familiares. Las lágrimas de los problemas familiares no van a ir a la redoma de Dios. Las lágrimas por ser cabezón y meternos en problemas, eso no son guardadas en el redoma de Dios. Las lágrimas por la injusticia, las lágrimas porque los vecinos están perdiendo sin Cristo, esas lágrimas sí van a ser guardadas y van a ir a la redoma de Dios. Amén. Así que ya no más, Señor, protégeme, cuídame, dame suficiente dinero. No, Señor, quiero hacer tu voluntad, porque en tu voluntad hay protección, en tu voluntad hay sustento, hay bendición. Quiero caminar en el llamado que tú me has hecho. ¿Cómo es posible que Dios te dé un trabajo que va a minimizar su relación con Él? How it is possible that God will give you a job that will lessen the time you are spending with Him? Selah. Medita en esto un ratito. El siervo convierte en el trabajo como la fuente de su provisión. Y déjame decirte una cosa: la fuente de tu provisión no es ese trabajo, no es esa empresa, no es ese negocio. La fuente de tu provisión es Dios. Y si Dios te dio ese trabajo y lo pierdes, te va a proveer por otra manera. No te angusties de lo que has de comer. Tenemos que tener eso bien claro. Mi trabajo no es ser pastor, porque yo soy pastor, entonces voy a recibir un salario. No, porque entonces mi oración es: Señor, haz crecer mi iglesia, porque si no la haces crecer, yo voy a pensar doblemente si sigo pastoreando o no. Yo soy un hijo de Dios y Dios me llamó a pastorear, y Él va a proveer, y Él va a traer, y Él va a hacer todo a su tiempo. Yo lo entendí en septiembre 11, cuando se paralizó todos los sistemas de aerolíneas y empezaron a despedir muchas personas. La gente en mi trabajo estaba enferma, estaba con diarrea, estaban pero preocupados. Yo estaba de lo más feliz cantando y adorando a Dios. La gente pensó que me había vuelto loco, porque yo entendí que esa aerolínea no era la fuente de mi trabajo. Si esa aerolínea se va abajo, Dios, si tiene que llamar a una viuda porque el arroyo de Kirib se secó y tiene que llamar a una viuda para alimentarme, lo va a hacer, pero siempre va a proveer. Si tiene que mandar cuervos a traerme comida, va a mandar cuervos a alimentarte. Cuando tú estás muy convencido en el Espíritu que la fuente de tu provisión como hijo es tu Padre. Ninguno de nuestros hijos tiene que trabajar 6, 7, 8 años. Ellos no se preocupan de dónde va a venir el otro plato de comida. Sabe que nosotros como padres somos responsables de alimentarlos, de protegerlos. ¿Estamos acá? Pablo dice: ya no somos siervos, sino hijos, y si hijos, coherederos juntamente en Cristo. Ven, esto cambia toda mi mentalidad. Yo ya dejo de operar de una mentalidad de huérfano. Ya no tengo miedo de andar por la calle. ¿Seguimos? Entonces, nuestra sumisión va a ser realmente puesta en tela de juicio cuando Dios te dé una orden que vaya en contra de tu comodidad. Dios te dice: necesito que vayas a León, Nicaragua, a abrir un New Hope. Oh, pero ya hace calor y ya no hay aire acondicionado. Y déjame decirte, cuando Dios te habla, te va a hablar claro y retundante, para que no te hagas el loco de que no escuché. Crystal clear, como una campana.
Y tú en la mente natural, pero voy a perder esto, pero voy a perder mi trabajo, pero voy a perder mi profesión. No pierdes nada si tienes a Cristo, lo tienes todo. Pablo decía, todo lo demás es que pérdida, con tal de tenerlo a Él. Amén. No pierdes absolutamente nada. La sumisión es lo que nos mantiene en una relación correcta con Dios, ¿sí? Y cuando las cosas se vuelven imposibles, se hacen posibles por el Cristo que vive adentro de nosotros, ¿sí? En Apocalipsis, la palabra de Dios dice: he aquí, estoy a la puerta y toco. Si alguno oye, y lo usamos para hacer el llamado, sí, lo usamos para evangelizar, pero en el hebreo este contexto es un contexto de relaciones, ¿sí? Cuando el novio toca la puerta de la novia para entrar en intimidad, he aquí estoy a la puerta y toco. Déjame decirte que Cristo ya entró a tu corazón, pero lo que estás escuchando ahorita, ese toque, no es para que lo dejes entrar, es para que lo dejes salir, para que Él gobierne tu vida, tus emociones, tus hijos, tu familia. Dejamos a Dios adentro, lo recibimos, pero lo ponemos en un closet. Yo sigo gobernando, yo tengo que preocupar. Muchos cristianos dicen: con el mazo dando y a Dios orando, remando y a Dios. No, iglesia. Eso es una sujeción total y completa en el señorío de Cristo, una obediencia al diseño de Dios. Pastor, entonces no trabajo. No, la Biblia dice que el que no trabaja no come. Estoy hablando de que la fuente de tu provisión como hijo y como hija viene del cielo, no de la tierra. Entonces Dios te dice: deja tomar tu vida, abre tu corazón, deja que yo tome todas las áreas de tu vida. Sométete y te va a ir muy bien en esta vida. Vas a vivir en verdad, vas a vivir en luz. Y familia bendita, New Hopers, la mayor manifestación de la verdad es cuando nos convertimos en esa verdad. La mayor manifestación de esa verdad es cuando nos convertimos en esa verdad. El poco tiempo que sumisión no tiene que ver nada con autoridad o con edad. El apóstol Lara es menor que yo en edad, pero Dios lo puso como una autoridad. Y cuando yo me someto a la palabra de Dios que Él está hablando, ese sometimiento, no solamente escuchar, porque todos escuchan la palabra de Dios, pero no la llegan a engranar, no la llegan a ponerla en práctica. Cuando esa palabra entra a tu ser y la recibes, es cuando tú estás en sumisión a tu autoridad, y te va a dar la habilidad de cambiar. El apóstol Lara dice: lo mejor que tú puedes hacer en la iglesia, lo mejor que tú puedes hacer para tus líderes es amar a tu esposa. Dice: esto es mejor que una prédica, esto es mejor que un retiro de matrimonios. Cuando la gente los ve felices a ustedes, la gente va a querer estar con ustedes, va a querer llegar a esa iglesia, va a querer añadirse. ¿Por qué? Porque estamos llegando a ser la manifestación de la verdad. El evangelio tiene todo que ver con modelar la vida de Cristo, ¿sí? Y cuando tú la modelas y tú enseñas, vas a enseñar con autoridad, porque es Cristo en ti enseñando. ¿Se recuerdan los fariseos y los saduceos? Dice que Cristo enseñaba como alguien que tenía autoridad, no como los fariseos, que lo único que tenían era conocimiento y la letra mata, pero el amor edifica. Cristo siempre nos va a edificar con su palabra. Amén. Y primeramente ustedes se tienen que someter a Dios.
Si ustedes no se someten a Dios, no se van a poder someter a la autoridad delegada por Dios aquí en la tierra. Cuando yo me someto a Cristo, Cristo hace lo que yo no puedo hacer. Y no tiene que ver con edades. Quizás alguno de ustedes tiene más edad que yo. Tiene que ver con ver el carácter de Cristo en tu líder para imitar todas esas cosas buenas y positivas que tu líder tiene, ¿sí? Porque el escuchar la verdad no garantiza que esa verdad nos va a transformar, si no estamos en sumisión. Cuando tú te sometes a esa verdad predicada, tú no sales la misma persona del culto. Pero si vienes a resistir la palabra, a ver qué va a decir esa persona, a ver qué va a hablar esa persona, no vas a trabajar, vas a desperdiciar tu tiempo, ¿sí? Quiero terminar hablando de la autoridad, pero la autoridad bajo la mente de Cristo, ¿sí? Y para esto sí realmente tenemos que pedirle al Espíritu Santo que alumbre nuestro entendimiento, para no entender con la mente carnal, sino entender con la revelación de Él. Por tanto, iglesia, en esta hora no voy a hablar autoridad de mi conocimiento, no voy a hablar autoridad del griego, del hebreo, del arameo, no voy a hablar de autoridad agarrando a un personaje bíblico. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con autoridad de aquí de la tierra será una autoridad temporal. La verdadera autoridad que se habla tiene que ser de la mente de Cristo, porque la autoridad de la mente de Cristo es una autoridad infinita, es eterna. Toda otra autoridad y enseñanza de autoridad va a ser solamente parcial. ¿Por qué estoy empezando con esta óptica? Porque Jesucristo dijo que si nuestra vista es saludable, todo nuestro ser va a ser saludable. Si tu ojo es bueno, todo va a ser bueno. Domingo por la noche hablé, es una prédica impresionante que traes a mis discípulos. Si tú no estás aquí, no estuviste, llévatela. Cómo ver a través de la óptica de Dios. Entonces, escúchame bien, y tenemos mucha sanidad que hacer en nuestro interior. ¿Y cómo comienza la sanidad? La sanidad comienza cuando veo a Cristo y no lo pierdo de vista. Los que tomen nota, sanidad empieza cuando veo a Cristo y no lo pierdo de vista. Entonces el primer punto de la autoridad es verlo desde la mente de Cristo. ¿Por qué, iglesia? Porque el hombre natural juzga de dos maneras: o es bueno o es malo. Ese hombre es bueno o ese hombre es malo. Ese ministerio es bueno o ese ministerio es malo. Ese restaurante es bueno o ese ministerio es malo. Ese pastor es bueno o ese pastor es malo. Ese hermano es bueno o es malo. La mente natural juzga de lo bueno y de lo malo. La mente espiritual juzga en verdad o engaño. No sé si me entiendes. Alguien puede tener verdad porque conoce la Biblia, pero puede vivir engaño. No se le puede dar autoridad. Solo se puede dar autoridad a alguien que está viviendo en la verdad. ¿Por qué tenemos que volver a enseñar sobre autoridad? Porque las instituciones establecidas por Dios, como la misma iglesia, como la casa, como el gobierno, como la municipalidad, son instituciones que no han enseñado, no han modelado el uso apropiado de la autoridad. Tú ves América Latina, no vas a aprender autoridad de un ministro, vas a aprender a robar de un ministro, pero no de autoridad. Tú vas a América Latina, tú vas a México, la mayoría de los ladrones son de la Policía Federal, de los narcotraficantes. Entonces, ¿cómo voy a respetar la autoridad? ¿Cómo una jovencita va a respetar a su maestro que le está haciendo avances? Ponga atención, por favor, para entender la autoridad tienes que tener esta revelación, que toda autoridad tiene que venir de la mente de Cristo, porque es la única manera que vamos a nosotros a impactar a las otras generaciones. Según la autoridad que nosotros proyectemos hoy día, las generaciones venideras van a aceptar la autoridad o la van a rechazar.
según la autoridad que tú y yo les ministremos. Nosotros como padres tenemos que entender bien este asunto de la autoridad, porque hay dos maneras de comprender las Escrituras, como hay dos maneras de entender la autoridad. O la entendemos de una mente carnal o la entendemos de una mente eterna. La mente natural tiene que ver conmigo mismo. La mente eterna tiene que ver con Cristo. ¿Ha llegado alguna visita, algún familiar, algún tío a tu casa y de repente el chiquitillo tuyo va y le está pidiendo dinero y te hace pasar una vergüenza? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza del niño. El niño pide, dame, quiero, me trajiste regalo, me trajiste esto. Tú tienes 3 niños, digamos de 4, 6 y 5 años, y llevas un regalo, todos piensan que es para él. Ese es mío, se empiezan a fajar, porque la mentalidad del niño solo piensa para él, ¿sí? La Biblia nos enseña, iglesia, que todo es de Cristo. Para entender las Escrituras necesito entender a Cristo, porque todo lo que hay para mí está en Cristo. La justificación está en Cristo, la revelación de la Escritura está en Cristo, la verdad está en Cristo, el amor está en Cristo, el reino de Dios está en Cristo. Nada tiene el Padre fuera de Cristo. ¿Te das cuenta la importancia de cada día morir y sujetarnos? Porque todo lo que Dios tiene lo tiene dentro de Cristo. Fuera de Cristo no tiene nada Dios para nosotros. Yo no sé si esto le está bendiciendo, pero a mí me ha bendecido tanto esta verdad, iglesia. Y le pido a Dios que me dé más entendimiento, más luz, ¿sí? Fuera del Hijo no hay nada. ¿Por qué? Porque al Hijo le dio todo, al Hijo le entregó todo. ¿Y sabes una cosa? El Hijo le entregó todo eso a la iglesia. Tú no puedes despreciar la iglesia. Tú no puedes despreciar a tus pastores, a tus líderes, porque el Señor le entregó toda esa autoridad. Cristo en los cielos no necesita autoridad, la necesitamos aquí en la iglesia. Su cuerpo está en la tierra, su cuerpo es la iglesia, y la iglesia no son estas 4 paredes, somos nosotros. Amén. Entonces, lo que yo necesito no es conocer lo que Dios tiene para mí. Lo que yo necesito es conocer a ese alguien, a ese Cristo que tiene todo para mí. Dice la Biblia que el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas en Él? Digan, en Cristo. Hay personas, iglesia, que se enamoran más de las Escrituras que de Cristo. Hablan más de San Juan, San Pedro, la Virgen María, Débora, que de mismo Cristo. Es como que ¿qué preferirías tú, Marlon? ¿Que yo te regale un Mercedes nuevo o que te regale el manual de un Mercedes nuevo? El carro, ¿verdad? Hay gente que está más interesada en el manual que en el auto en sí. Sin Cristo no podemos entender las Escrituras. Nos pasan de largo porque solo se entiende de una mente espiritual. ¿Por qué el apóstol Pablo decía, el conocerle a Cristo? Todo lo que yo aprendí a los pies de Gamaliel, fui enseñado en las mejores universidades de casta, por favor. Yo soy fariseo de fariseos, vengo de la tribu de Benjamín, soy intachable conforme a la ley. Todo eso lo tuve por manure, lo tuve por basura. La Biblia dice manure. Pasa que los eruditos no pudieron poner eso, pero lo tuve por estiércol, dijo, con tal de conocerle a Él, a Cristo. Y ese es el centro de nuestra vida, ¿sí? Escúchame bien, por favor. El hijo siempre juzga de una mente de heredero. El esclavo siempre va a juzgar como un huérfano. El huérfano, el siervo, se acerca a las Escrituras. ¿Qué hay para mí? ¿Sí? ¿Qué tiene la Biblia para mí? No, el hijo sabe que todo es para él, que él es heredero de todo. Él es heredero de todo. Qué terrible, iglesia, no apreciar. Qué desperdicio es no saber lo que portamos. Desde la mente de un niño solo quiere para él y para él.
pero cuando vamos creciendo queremos hacer la voluntad del Padre. Si una persona ejerce autoridad sin ser crucificada, sin estar crucificada, va a usar esa autoridad para beneficio de su propia vida, para cumplir sus sueños, para cumplir sus anhelos, para impulsar sus propios planes adelante. Si yo como pastor ejerzo autoridad sin la mente de Cristo, quiero que vengan empresarios y gente rica para ver cómo me bendicen, para ver cómo me dan esto, para ver cómo impulsan mi visión. No es de esa manera, iglesia. Las personas le pertenecen a Cristo, los empresarios le pertenecen a Cristo, todo es de Cristo. Yo no morí por ustedes, Cristo murió por ustedes. ¿Qué administraban los sacerdotes del antiguo pacto? Administraban la sangre de animales, porque la vida estaba en la sangre. ¿Qué administramos los sacerdotes del nuevo pacto? Administramos la vida de Cristo. Por eso el apóstol Lara decía que autoridad tiene que ver todo con preservar vida. Yo me alegro cuando ustedes me dicen: mis hijos pasaron con honor roll, mis hijos son straight A students. Me alegro cuando me dicen: mis hijos terminó la universidad, terminó college. Pero a la luz de la eternidad eso no va a valer nada. A la luz de la eternidad va a valer: ¿están tus hijos en la verdad o están en el engaño? No dije son evangélicos, no dije van a la iglesia, están en la verdad. El apóstol Juan: me alegro que vuestros hijos estén en la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Cristo es la verdad. Eso es lo más importante, iglesia. Somos administradores de vida. Autoridad tiene que ver con administrar vida. La autoridad es un arma de fuego dada por Dios. Un arma en un policía noble que camina bajo el rey, los preceptos de justicia, es protección para mí. Un arma en las manos de un criminal va a matar al inocente. Yo le he dado autoridad lamentablemente a personas basadas en que eran buenas, no que estaban en la verdad, y han hecho mal. Han herido a las ovejas, le han exprimido a las ovejas. La autoridad es un arma, y lamento decir que en el pasado yo me he equivocado. Di armas a niños, personas que no estaban maduras espiritualmente, y usan esa autoridad para beneficio propio. ¿Sí? El usar las armas espirituales requieren una naturaleza espiritual. Entonces, ¿quiénes están autorizados a usar el arma de la autoridad? No los que conocen la Biblia, los que son espirituales. ¿Sí? El conocimiento de la Biblia será progresiva, pero el ser espiritual, iglesia, eso puede pasar de un momento a otro. Saulo de Tarso, respirando amenazas de muerte, tuvo un encuentro con la luz, con la verdad, y en un instante se volvió un hombre espiritual. Te puedes convertir en espiritual en un momento que tú tienes realmente, te expones a la vida de Cristo, a la luz de Cristo. Hay una diferencia en ser espiritual. La mayoría de evangélicos son espiritualistas. Oran 3 y 4 horas y hablan en lengua, pero el momento que toman una decisión la toman en la carne, se enojan fácilmente. No. Eso no es ser espiritual, eso es ser espiritualista, espiritoide. Una persona espiritual juzga de la mente de Cristo y no ve las cosas temporales, ve las cosas eternas de Dios. Amén. Saulo inmediatamente se rindió al señorío de Cristo. ¿Cómo hace? Digo: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y ahí vino: me llevarás este evangelio a los príncipes, a los reyes, a todos los confines del mundo, porque instrumento escogido me eres. Entonces Dios delega autoridad a los espirituales. Y espiritual no tiene que ver con cuánto tiempo oras, sino con la experiencia que has tenido en la cruz. Eso te vuelve espiritual, y eso te lleva a estar mucho tiempo en la presencia de Dios. No es al revés. ¿Estamos acá? ¿Por qué? Porque la cruz no tiene que ver nada con ganancias personales. La cruz tiene que ver con matar la naturaleza carnal y liberar la vida de Cristo de nosotros, liberar la vida del Espíritu en nosotros. Amén.
Y no estoy realmente atacando a nadie, ¿ok? No quiero que te enojes conmigo, ni estoy señalando a nadie, ninguno de los que están acá. Simplemente estoy estableciendo una verdad. Quiero que codees al que tienes al lado y dile: ese no es para ti, es para mí, dile. Es para mí, dile. Aleluya. La ausencia de cruz nos vuelve carnales, y toda autoridad en la carne hace daño. ¿Sí? En la carne somos lascivos, somos fornicarios, adúlteros, nos airamos. En la carne vemos a Betsabé no como la esposa de Urías, sino la vemos como nuestra posesión para darnos el deseo pecaminoso. Sabes, después de esta revelación yo me he propuesto a no poner personas en autoridad que sean buenas, sino personas que caminen en la verdad, que estén en la verdad, que porten la vida de Cristo, mansos, humildes. Pastor, pero ¿cómo sabe usted si esa persona porta la vida de Cristo? Facilitito. Se ve en el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu no se puede imitar. O amas o no amas. Por 13 años he estado exhortando al pueblo, y tú no puedes exhortar a la naturaleza carnal. Tú no puedes exhortar espiritualmente a las buenas personas. Los he exhortado: vengan a orar de madrugada, ustedes tienen que evangelizar más. Y hoy en adelante ya no voy a decir eso. No es que ustedes no vengan a orar, no es que ustedes no oren, no es que ustedes no evangelicen. El problema es que no tienen la vida plena de Cristo. Y cuando no tienen la vida, no van a necesitar orar, no van a tener el deseo de orar. Se van a ir más por las cosas naturales. Si no tienen la vida, no van a querer evangelizar. Ahora me voy a proponer más que cualquier otra cosa que ustedes tengan la vida y la plenitud de Cristo, y que juntos vayamos a la cruz para que el poder de la resurrección se manifieste en New Hope. Amén. El gozo no se imita, la alegría sí. La paz no se imita, la tranquilidad sí. El amor no se imita, la hipocresía sí. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu en ti? No es que ores. Gloria a Dios que ores, gloria a Dios que prediques, gloria a Dios que tengas todos esos dones. Pero lo que ve Dios, fruto. Y no fruto de echar fuera demonios, de evangelizar. Esos son dones que Dios te dio. Dios viene a ver fruto. Digan: fruto. El hacha está puesta a la raíz, da fruto. Dile al vecino: yo tengo que amar a otro porque yo soy líder y yo soy pastor. No, tú amas porque portas la vida. Y Dios es amor. Yo no puedo obligar que Juan ame a su esposa, porque muchas veces ni siquiera podemos amar a nuestro cónyuge como debe de ser. Pero el Cristo que está en mí sí la puede amar como debe de ser. ¿Estamos bien acá? Terminamos, iglesia. Déjenme concluir con esta realidad, por favor. Cuando el diablo causó que Adán y Eva comieran del árbol del conocimiento y del bien y el mal, lo que fue quitado del hombre fue la vida de Cristo. ¿Qué representaba el árbol de la vida? Representaba a Cristo. ¿Qué representaba el cordero para los egipcios antes de salir de la esclavitud? Representaba a Cristo. ¿Qué representaba que se abriera el mar rojo y que ellos cruzaran? Digan: cruzaran. Cruzar viene de cruz. La crucifixión de Cristo. El agua de la roca, Cristo. El maná del cielo, Cristo. Todo lo que tenía que ver con el tabernáculo y con todos los instrumentos y los utensilios, Cristo. Lo que perdió, el hombre no perdió su relación con Dios, se siguió relacionando con Dios a través de las edades. Lo que perdió fue la vida de Cristo, la vida de Dios. Cuando desobedecemos, cuando no nos sometemos, cuando estamos bajo autoridad, perdemos la vida. Y de hoy en adelante, en el nombre de Jesús, que lo más valioso no sea tu cónyuge ni tus hijos, aunque los amemos con toda nuestra alma, ni tu trabajo bendito,
que lo que más desees proteger y cuidar es la vida de Cristo en ti. Porque eso es todo. Eso es todo. Y muchas veces descuidamos la vida de Cristo por el overtime, por los afanes de la vida. ¿Sí? Si yo tengo la vida de Cristo, yo estoy crucificado, no me voy a ofender, voy a ser inofensible. ¿Sí? Porque voy a perdonar a esa persona, porque Cristo la perdonó. ¿Por qué yo como pastor no peco? Para que mi reputación no se vaya al piso, para no perder el ministerio, por temor a las maldiciones. No peco porque no quiero perder la vida de Cristo. Eso es lo más valioso para mí. ¿Sabes por qué la gente no valora la vida de Cristo? Porque no la considera importante. ¿Sabes por qué hay tantos cristianos ofendidos entre sí? Porque no valoran la vida de Cristo, toman su justicia para ellos mismos. No, iglesia, si tú te ofendes es porque quieres hacer justicia propia. Tú no tienes justicia propia, tú tienes la vida de Cristo. Y en la vida de ti vas a perdonar todo lo que te haga. Dice la Biblia, quien ama su propia vida la perderá. ¿Sí? Pero el que da su vida ganará la vida de Dios en nosotros. Ponte de pie, por favor. Abraza a la persona que tienes al lado y dile: valoro la vida. Dile: valoro la vida de Cristo que portas. Valoro la vida de Cristo que está en ti. Dile. El problema, iglesia, es que si nosotros como autoridad tenemos nuestra vida desordenada, si como padre de familia nuestra vida está desordenada, ahí va a haber problemas. ¿Cuál es el problema del desorden? El desorden va a producir pérdida. Pérdida en tu empresa, pérdida en el ministerio, pérdida en los hijos, pérdida en la familia. ¿Cuál es el problema del desorden? ¿Sí? Que el desorden en tu vida va a causar que el enemigo se cuele. Someteos pues a Dios. Si no estamos en orden, vamos a abrir una puerta al enemigo. La Biblia dice: no deis lugar al diablo. ¿Por qué Dios puso a Adán y Eva en la tierra? Porque la tierra necesitaba un administrador para que la administremos, para que la sojuzguemos. La administración, la mayordomía, la autoridad es la misma expresión. La sumisión nos da, iglesia, aquí en la tierra la habilidad de evitar pérdidas. ¿Y cuál es el problema de la pérdida? Que cada vez que va a haber una pérdida va a haber un lamento, y el lamento va a producir lloro. La función de la autoridad es preservar vida, y no vamos a hacer un mal uso de la autoridad, ¿sí? Porque entonces podemos perder la vida de Cristo en nosotros.